Un ratito. Está fallando el internet. Falló el internet. Aún hay estudiantes que no tienen su... Profesor, disculpe, y envío el link, es que se me sale y se me entra cada rato. El internet está fallando. Bueno, yo voy a hacer la que... Los que no puedan ya... Los que no puedan recreen su imaginación. Nada más. Ya. Vamos a ver para que cargue mientras carga. Y vamos a ver qué es lo que nos toca ver, ¿verdad? Lo que digo. ¿Sí estás viendo? Sí, se ve, Sí, profesor. profesor. Bien, vamos a ver teoría del delito, ¿ya? Bien, tenemos que ya ir detallando la teoría del delito. Y todavía falta que se agreguen, van 18. Espera, mientras tanto voy a hacer esto. Profesor, sale solicitud denegada. Si no tienes el usuario de la universidad, no vas a hacer.
Bien, ya son todos, ¿no? Bien, ya tenemos entonces lo, lo básico en el estudio del derecho penal en la segunda unidad. Vamos a desarrollar el estudio de la teoría del delito de forma básica, ¿ya? Entonces, aquí nos enfocamos a la teoría del delito. Y en esencia, ¿qué vendría a ser la teoría del delito? En la teoría del delito, si seguimos a los doctrinarios del derecho penal, vamos a identificar características comunes que giran en torno a lo que se denomina como delito, o como una conducta ilícita penal, ¿verdad? Entonces, la teoría del delito viene a constituir una herramienta que nos permite identificar o determinar las características que son comunes a todos los delitos, o sea, a todos los delitos. Por eso se dice que la esencia del estudio del derecho penal radica en el dominio de la teoría del delito. Así de simple, ¿ya? En ese sentido, el estudio de la teoría del delito pasa por determinados filtros, filtros lógicos o de logicidad, ¿ya? Definiendo desde cuándo una determinada conducta constituye delito y cuándo debe ser pasible, hasta cuándo debe ser pasible de una sanción penal, ¿ya? Lo cual sería la sanción penal en este caso. Eso vendría a ser, en simples palabras, la teoría del delito. Y partimos entonces en la teoría del delito en estos 4 bloques. 3 son los más importantes, pero sí encontramos en doctrina 4, ¿ya? Primer bloque, ¿cuál es, Cruz? Tipicidad. Tipicidad, ¿no? Segundo bloque, Castillo, ¿cuál es? Antijuricidad. Sí, Emerson, Enrique. Tercero, Culpabilidad. Rosales, el cuarto. Rosales. Rosales. No te escucho, nada. Sketch y Drogo. Punibilidad. Punibilidad, ¿no? Vamos a introducirnos en el estudio de cada uno de esos bloques. Entonces, partimos desde la noción del delito, ¿no? Y vamos a recurrir a nuestro Código Penal. A ver, ¿qué es lo que deberíamos entender como delito? Busquen en los primeros artículos del Código Penal. Creo que, a ver, ¿quién me puede leer el artículo 10 o 11 del Código Penal? Sí, profesor, ¿lo puedo leer? A ver, Ya. En el artículo 11, más que todo habla del hecho punible, ¿no? Y Ya. dice que son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. ahí está. De acciones, omisiones dolosas o culposas penadas por ley. ¿Qué entiendes entonces así? Sí. Sin recurrir a base doctrinal científica del derecho penal. ¿Qué entenderías como acciones o omisiones? Hasta ahí nada más. Acciones u omisiones. ¿A qué englobaría el estudio de acciones u omisiones?
Ya, Así es. profesor, yo lo quería comprender que son aquellas acciones, como usted mismo dice, que pueden ser realizadas de manera intencional o de manera, claro, o sin propósito, sin intenciones, que van a ser penadas por la misma ley, en este caso el Código Ya, Penal. cuando, solo en la primera parte, cuando se refiere a acciones o omisiones, ¿qué es lo que o a qué se está vinculando esas acciones o omisiones? Qué se viene a la mente? A los hechos punibles, si no me equivoco. Ya, el hecho punible es una acción u omisión, dice. Al El delito, en delito, todo caso. ya, delito es una acción u omisión. Y ahora, ¿cómo puedes tú decir, esa es una acción? ¿A qué, a qué está haciendo alusión como una acción u una omisión? Sin recurrir a fuente doctrinal, ¿ah? Solo, por la sola lógica. Aquello que está mal, ¿no? Aquello que es considerado como malo, en este caso no, lo Ya, delictivo. pero ¿qué necesita? ¿Qué necesitas corroborar en el mundo real para decir, eso es una acción u omisión? ¿Qué necesita desencadenarse? ¿Ya? Porque, a ver, si tú tienes un perrito en casa y el perrito o a uno de sus integrantes de familia se le cae una presa, el perrito corre en busca de la presa. Eso es malo? ¿Eso sería una acción en el ámbito de derecho penal? No, Si porque tú dices que es no, malo, es malo. ¿qué? No sería algo malo o algo que fuera penado, ¿no? Pero se comió tu presa. Claro, pero tampoco es algo Ya, como que entonces, él haya ¿a qué, podido ser racional. ¿a qué hacemos alusión cuando decimos acción o omisión? A todas las acciones que puede ser realizada por cualquier ser viviente. Por las personas, más que todo, profesor. Entonces, al decir acción o omisión, ¿de qué estamos hablando? De las acciones Y realizadas por los humanos, por nosotros, las personas. ya, entonces, tenemos en el primer punto, ¿qué es lo que necesitamos absolver en el primer punto? Miren, en el primer punto, ya su compañera ha dicho, miren, aquí tenemos en consideración, en el primer punto, vamos a ver que necesitamos recurrir al comportamiento. Aquí hay un comportamiento que hay que evaluar o estudiar. ¿Ya? Primer punto, tipicidad. Ya estamos entrando, ¿va? Ya hemos dicho, la teoría del delito, ¿cómo podría ser entendida? Como una herramienta, un instrumento que permite identificar características comunes a todos los delitos que van a estudiar en la parte especial. Son comunes, es decir, aplicables a todos los delitos. Por eso, si dominas esto, vas a dominar cualquier delito, porque esto es común a todos. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas características comunes o cómo se distribuye esas características comunes para estudiarlas correctamente? La distribuye por filtros. Y este filtro es cada bloque detallado aquí. El primer filtro es la tipicidad. Esto involucra hablar del comportamiento humano. Mi compañera dijo, no, los animalitos no, pues profesor. Solamente el comportamiento humano. Eso involucra hablar. Y cuando el Código Penal habla de acción o omisión, estamos refiriéndonos a la conducta humana, ¿ya? Comportamiento humano. Y necesitamos conducta. Comportamiento humano y necesitamos conducta, ¿ya? Y la conducta de la cual estamos hablando, puede ser entonces de dos connotaciones. Primera posibilidad, mediante
una acción, primera posibilidad, mediante una acción o mediante una omisión. ¿Ya? Ahí tenemos que considerar entonces eso. ¿De qué estamos hablando? Conducta entendida como una acción o también la conducta como omisión. Ahí, acción o omisión, ¿ya? Conducta. Para hablar de tipicidad tenemos que recurrir, debemos dejar en claro que está haciendo alusión al comportamiento humano. Comportamiento humano. No vamos a sancionar a los animalitos. No. Y como cuando usan al animalito para que muerda a alguien, ¿cómo hacemos ahí? El animalito sería un instrumento. Lo que se sanciona es la conducta del hombre que utilizó como instrumento a un animalito. ¿Ya? Entonces, comportamiento humano. No cualquier comportamiento, no comportamiento humano. Ahora, también ya en el derecho penal se habla de una posibilidad específica, el comportamiento del hombre, pero constituido en una persona jurídica, también es algo especial. También puede ser extendido el comportamiento como persona jurídica, ¿verdad? Tiene algunas connotaciones específicas. Ahí se está hablando de la responsabilidad de personas jurídicas. También puede intervenir, ¿ya? Pero lo esencial en la tipicidad es la conducta, sea por acción u omisión. Y eso involucraría saber qué es una acción, qué es una omisión, ¿no? Para saber la tipicidad. Entonces, ¿a qué estamos haciendo alusión en la tipicidad? Primero, no cualquier conducta del ser humano se va a sancionar. No cualquier conducta. Primero, es el comportamiento humano sancionable como persona natural o como persona jurídica en determinados casos especiales. Y al hablar de comportamiento humano, entonces lo que se percibe es la conducta del hombre. Eso es lo que se sanciona en el derecho penal. Para hablar de tipicidad recurrimos a la conducta. Y la conducta puede ser por acción o por omisión. Omisiva o omisiva, ¿ya? Aquí estamos omisiva, omisiva, omisión. Listo. ¿Qué es lo que decía el código? ¿Quién lo leyó? ¿Lo puede repetir en la primera partecita? ¿Ya, profesor? Sí, profe. Ok, decía ya. Delitos y faltas, artículo 11. Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Ya. Entonces, lo primero, vamos a saber ahí que el comportamiento humano y la conducta de ese comportamiento sería lo primero que debemos evaluar para determinar si es que esa conducta constituye o no rebasar las autorizaciones de vivir en sociedad y no que sea considerada como delito. Entonces, el filtro de tipicidad me permite a mí saber qué conductas el hombre puede realizar libremente y qué conductas no, porque el catálogo de derecho penal lo considera como delito. Ahí tenemos el primer. Pero al hablar de tipicidad debemos hablar entonces de tipos penales. Hay un catálogo de delitos que nos dice qué conductas no deberíamos hacer. ¿Ya? Su compañera dijo en un plano natural qué es malo y qué es bueno, ¿no?
en el ámbito del derecho penal aquellas conductas que resultan ser lesivas a bienes jurídicos, que ponen en peligro bienes jurídicos y que son de interés o de importancia para ser protegidos. El legislador penal lo recoge como delitos y como faltas. Esas conductas se regulan en el Código Penal como tales, delitos o como faltas. En específico, lo que se sanciona es una acción o una omisión. Por eso el Código Penal dice que son delitos y faltas, las acciones o omisiones. ¿Ya? Pero además, estos constituyen ser elementos objetivos del tipo penal, la conducta delictiva. ¿Ya? Si es una omisión, si es una acción, la conducta delictiva. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar al concepto de acción. ¿Qué vendría a ser acción? Eh, la acción es la producción considerable de un determinado acto propio de la conducta del hombre, ¿no? Es realizar, es moverse o desencadenar movimientos que son propios del dominio del ser humano. Es una acción. En esencia, la acción vendría a ser el hacer por parte de la conducta del hombre. Y en contraparte, la omisión vendría a ser el no hacer, el dejar de hacer algo. Esa sería una diferencia puntualísima respecto de la acción omisión. Ya tenemos ahí ese primer punto. Si necesitamos entonces un catálogo dentro de estos delitos, hablamos de que algunas conductas van a ser recogidas por el legislador para ser consideradas como delitos o como faltas. Vamos a recurrir a la primera que se encuentra en el Código Penal, es artículo 106. ¿Qué nos dice el artículo 106? ¿Quién puede leer? ¿La? Castillo. El homicidio simple. Homicidio simple, profe. Ya, ¿qué nos dice? Estamos hablando de la conducta. ¿Qué dice la conducta? Oye, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Eso, el nexo y consecuencia todavía no. Ya, todavía no nos interesa por el momento. Estamos hablando de comportamiento humano y de conducta, acción u omisión. Entonces me interesa el que mata a otro, ¿verdad? ¿Qué me dice esto me dice, el que mata a otro, me dice, ¿ya? Ese es el tipo penal, perdón, el tipo penal, ¿ya? Es un tipo penal, ahí tenemos esto. Es el que mata a otro, muy bien, el que mata a otro, ¿ya? No tengo lápiz digital para poder hacerlo bien perfecto. Entonces, el que mata a otro, tenemos aquí, ¿ya? Tenemos el que mata a otro. ¿Cuál sería la norma aquí? En cada tipo penal, el legislador opta una norma dentro de la convivencia social. Entonces, aquí tenemos que para vivir bien dentro de la sociedad, el legislador tipifica una conducta considerada como delito, una conducta mala, dijo su compañero. Ahora, para poder tipificarla, debemos encontrar la norma detrás de ese tipo. Profesor, ¿Sí?
Disculpe, una compañera dice que está en sala de espera. Si lo podía aceptar, por favor. No hay nadie. Sí, Bravo Chiro que me envió una captura que estaba en sala de espera. Ya empezamos la clase. Estoy inspirado. Y ya no puedo ver nada, veo solamente mi pantalla de mi pizarrita. Está solo Navarro, Cruz. Ya van a ser las 6 ya. Doctor, yo soy Navarro, solo que quiero conectarme con mi lacto. Solo estoy conectado con mi celular nada más. Pero no hay nadie más. Ya no interrumpo, pues, muchachos. Ya. Si dice el que mata a otro, ¿cuál es la prohibición? Esa es una norma prohibitiva, ¿ya? Prohibido. Prohibido matar. Entonces, la norma de trasfondo en la protección de ese tipo penal, ¿cuál es? No matar. Esa es la norma. Presente. No matar. Esa sería la norma, ¿ya? Entonces, quien transgreda la norma, comete el tipo. ¿Estamos de acuerdo? Quien transgrede la norma, comete el tipo penal. ¿Qué conducta sería? A ver, voy a ver. Recién está Bravo Chiro. Voy a ver a quién le pido. A ver, Alexandra. 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 Vamos, pues, chicos. Alexandra. ¿No está Alexandra? García Serrano. Víctor Oscar. Acá está el profesor. Víctor. Ya, Alexandra no le voy a poner asistencia, ¿ya? Cruz. Voy marcando la sin asistencia. Lindo con cosas de otro. Así cerrado no está. Así esté conectada. A ver, Víctor. Si me seguiste, la línea expositiva. ¿Cómo? Si me seguiste la exposición. Sí. Ya, ¿en qué estábamos aquí? ¿Cuál es el tipo penal? Allá el que mata a otro. Ya, ¿cuál es la norma prohibitiva? El no matar. No matar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a sancionar ese tipo penal? ¿Qué El sanciona? homicidio. ¿Qué? La acción. La acción, ¿no? ¿Qué tiene que cometer o qué tiene que verificarse en el comportamiento humano? ¿Qué tiene que qué? ¿Qué tiene que verificarse en el comportamiento humano? O en los hechos, ¿qué tiene que verificarse? Su acción, su actuar. Ya, ¿pero qué? Pues para que se cometa el 106, ¿qué? Ya que no debe romper la norma. Tú me dices la acción. ¿Qué acción, pues? Para romper la norma. ¿Qué acción?
¿Que haya matado a alguien? Que haya matado a alguien, pues el homicidio. Bien, en el hecho concreto entonces, y aquí tenemos el hecho, ¿ya? El hecho fenomenológico suscitado en la realidad. Dice, ¿qué tiene que haberse realizado en la sociedad, ¿no? En la realidad? Como hecho fenomenológico, tiene que haberse suscitado, tiene que, tenemos que corroborar concretamente, tenemos que corroborar que se haya matado. Entonces, ¿qué sanciona? ¿Cuál es la norma que protege el tipo penal? ¿O que trata de resguardar el tipo penal? La norma dentro de la sociedad es no matar. El tipo penal configura esa norma prohibitiva, lo configura como tipo penal bajo la siguiente nomenclatura: homicidio, ¿no? Y bajo la siguiente redacción: el que mata a otro. Entonces, dentro de cada tipo penal, o en el trasfondo de cada tipo penal, hay una norma que es prohibitiva, que es que obliga a que nos comportemos de una determinada manera, pero que como hecho fenomenológico reclama que, para que se configure el tipo, reclama que se realice en el plano real, como hecho fenomenológico, la conducta del hombre, sea por acción u omisión, que transgreda la norma de trasfondo. Transgredida la norma de trasfondo, se configura el tipo penal. Por eso su compañero dice, debemos ver una conducta. ¿Qué conducta? ¿Por omisión o omisión en ese caso? No, es por acción. ¿Y qué es lo que debemos ver como hecho fenomenológico? Para transgredir la norma no matar, el hombre tiene que haber matado. Y ahí hablamos de que el que mata a otro configuró el tipo. Entonces, en la tipicidad vamos a encontrar como una, como ya una práctica común del legislador, vamos a encontrar tipos penales, ¿ya? Tipos penales. El tipo penal es bajo el ejercicio de ese jus puniendi del Estado. Identifica como política criminal, identifica qué conductas deben ser consideradas como delitos y faltas y plasmarla en el catálogo de delitos. Pero en el trasfondo hay una norma determinada, prohibitiva, una norma imperativa que hay que cumplir, y que la transgresión de esa norma trae consigo a la configuración del tipo penal. En esencia, jóvenes, ¿qué es entonces tipicidad? Tipicidad, en esencia, sería el juicio de subsunción que realiza el operador del derecho para saber si es que el hecho fenomenológico que se suscitó en la realidad, si la conducta realizada por el hombre dentro de la sociedad, al transgredir la norma que protege el tipo penal, calza de forma exacta en la regulación expresa del tipo. Eso vendría a ser tipicidad. En un plano análogo, en un plano de comparación para que se entienda, a ver, dos jovencitas. Vamos a ver, para que se entienda, no con criterio doctrinal, ¿ya? Para que se entienda, ¿ya? No con criterio doctrinal, no van a decir lo mismo, solo para que se capte la información. A ver, Olenka, bravo. Olenka, bravo, y
¿Qué más tenemos aquí? López, a ver. Olenka, ¿cuál es la talla de su zapato, Olenka? Y López, ¿cuál es la talla de su zapato? Yo 36, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿No? Entonces, Olenka nos dice que ella hace 36, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Olenka dice, yo, profesor, vamos a poner un círculo. ¿Claro? Olenka. Sí. 36, ¿verdad? Ajá. Bien. ¿Su otra compañera, cuánto? López. López Becerra. Sí. ¿No hay otro López o sí? Ah, ya. Sí, es que no le había entendido muy bien. Se escucha un poco bajo. Durmiendo López. Sí, dígame, profesor. Estamos en la clase. ¿Dónde estás tú? Sí lo estoy escuchando, profesor. ¿Qué has escuchado? Que le está preguntando a mi compañera cuánto calza. Ya, entonces. ¿A mí también me va a preguntar eso? Sí. En eso estamos. Ah, ya, yo calzo Te voy a enviar 38. un regalo por delivery. Aprovecha, te voy a enviar un regalo por delivery. ¿Cuánto me dijiste? 38. Sí, algo así. Bien, 38. ¿Algo así? Sí, profesor. 38. Bien, entonces, tenemos aquí, a ver, tenemos a dos compañeras, una calza 36 y la otra calza 38, ¿verdad? A ver, yo le voy a decir, les voy a enviar, voy a silenciar, ¿ya? Les voy a enviar un regalo de zapatos a Olenka y a Sandra, ¿ya? Y les envío por delivery. Pero voy a hacer voy a intercambiar los regalos. Y le voy a enviar a Sandra, le voy a enviar el de 36. Y a Olenka le voy a enviar el de 38. Sandra, ¿qué va a pasar contigo? ¿Vas a poder salir con estos zapatos? No, me van a quedar apretados. ¿Te van a quedar apretados? Son dos. ¿Qué harías? Sí, porque usted dice que se confunde. En este caso, ¿Crees que puedas entrar? ¿lo llamaría usted? ¿Crees que puedas entrar ahí? Tu pie, pues, ¿no? Tu pie puede entrar. Tal vez sí. Tal vez sí, Ya, y pero puedes caminar. demasiado ajustada. Podrías caminar Incómodamente. y en algún momento, ¿qué vas a sentir? Dolor en el pie. ¿Sí? Incluso podrías resistir, ¿no? Y podrías estar durante todo tu paseo con ese zapato. Pero cuando llegues a la casa, ¿qué te va a pasar?
Pues voy a estar con dolor así en el pie y pueden salir hasta ampollas. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, Sandra. Olenka, y si tú te pones y te vas a poner del talla 38, ¿qué va a pasar contigo, Olenka? Me van a quedar grandes. ¿Ya? ¿Y si puedes salir con esos? No, me puedo hasta tropezar. Ya, y si le ponemos un poco más de medios de repente, Ah, le pongo papel adelante, puede ser. ya, pero estarías tranquila, estarías segura. No. No, ¿verdad? Así como tú dices, te podrías caer. Sí. Y supongamos que pase alguna circunstancia especial ahorita que estamos en un estado de emergencia, que tengamos que correr, ¿qué pasaría? Ah, me saco los ¿Qué? zapatos. Claro, pues no, entonces no podrían estar ni Sandra ni Olenka con tallas distintas. Ajá. O podrían forzar, como ellas lo han explicado, podrían forzar por un momento, pero en determinadas circunstancias va a salir a la luz que Sandra tiene un calzado muy pequeño y que Olenka tiene un calzado muy grande. Sandra va a tener ampollas, Sandra va a tener dolor y Olenka podría caerse, y Olenka le podría salir volando el zapato y quedarse sin zapatos. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que al hablar de tipicidad se hace un juicio de subsunción. ¿Por qué? Porque se lleva la conducta, así como se lleva el pie hacia el calzado, se lleva la conducta hacia el tipo penal. Y debemos buscar aquel tipo penal cuya conducta calza exactamente. Aquí no podemos forzarlo. Y no, Sandra, no vamos a poder forzar, ni vamos a poder dejarlo amplio o ancho. No, tiene que calzar exactamente conforme a la medida del tipo penal. No podemos hacer configurar una conducta en un tipo que no calza exactamente. El juicio de subsunción sería así, explicado burdamente, como ingresar el pie al calzado correcto. En el calzado correcto tú te vas a sentir cómodo, seguro, y hasta en circunstancias especiales podrías utilizarlo sin que traiga consecuencias para ti, ¿no? La tipicidad, entonces, implica la evaluación de todas aquellas características o requisitos que que exige el tipo penal para que la conducta cuadre exactamente en esa regulación típica. En conclusión, la tipicidad viene a ser el juicio de subsunción que hace el operador del derecho para determinar que el hecho fenomenológico suscitado en la realidad, la conducta realizada por el hombre, calce de forma exacta, encuadre de forma exacta en el tipo penal regulado por el legislador, que implica la vulneración de una norma de trasfondo, ¿no? Como en el caso explicado, no matar. Eso al vulnerar, ¿cómo se vulnera? A través de una acción. La conducta a través de la acción de matar. Por eso el tipo penal dice el que mata a otro. Cuando verificamos como hecho fenomenológico una persona realizó la conducta de matar, vulnera la norma y se encuadra en el tipo penal, el que mata a otro. ¿Sí? Y eso vendría a ser tipicidad. Y al hablar de tipicidad debemos entonces cumplir con elementos que exige el tipo penal. Elementos que exige el tipo penal. Y aquí ya los hemos
detallado. El primer elemento es la conducta. Primer elemento, conducta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen la línea expositiva? Cruz. ¿Todo bien? Sí, profesor. Bien, ¿se va entendiendo? Sí, profesor. Sí. Bien, Sí, entonces, profesor. entonces hay que verificar elementos, ¿ya? Elementos del tipo penal, ¿ya? Vamos volviendo acá mis separadas. Ya tenemos claro entonces, ¿no? Tenemos claro todo lo que abarca la teoría del delito. Y nos enfocamos ahorita en la tipicidad. Hay que verificar elementos que exige el tipo penal. Estos elementos, ya nos quedamos solamente con tipicidad. Ya, voy a cambiar de hoja. Adiós con los zapatos de Olinka y de Sandra. Ya, y nos vamos ahora a enfocarnos directamente con los elementos del tipo. Vamos a ver. Elementos del tipo. ¿Está bien? Tenemos ahí elementos del tipo penal, ¿ya? Elementos del tipo. Y los podemos distribuir en dos. Entonces, tenemos que ya ir abarcando, ¿ya? Elementos subjetivos y objetivos y elementos subjetivos del tipo penal, ¿ya? ¿Está bien? Ya tenemos entonces una conducta. Ya. Tenemos una conducta y tenemos elementos, ¿ya? Es que vamos a pasar en cada uno de esos. El primer elemento, entonces tenemos primer elemento que verificar en vamos a hablar de los elementos objetivos, ¿ya? Ahora, ¿cómo diferenciamos objetivos de los subjetivos? Sencillo, es cuando hablamos de objetivos puede ser apreciable por nuestros sentidos. Por eso tiene objetividad, ¿no? Elementos objetivos. Es sencillo, esto puede ser visto por nuestros sentidos. Es conducto, no es conducta. Primero, es algo que puede ser visto por nuestros sentidos. La conducta es apreciable, sí. Aunque sea omisiva, sí. La omisión es no hacer, ¿no? También se aprecia. Conducta. Segundo, quizá no verificable directamente, hay un bien jurídico protegido, ¿no? Ahí está. Entonces, y hay elementos subjetivos, esto ya lo vamos a elementos subjetivos también. Y su compañera dijo en la primera participación, ella dijo, profesor, puede ser con intención o puede ser sin intención, creo que mencionó, ¿no? Nos estamos refiriendo a los elementos subjetivos, ¿ya? Eso es lo que vamos a ir desarrollando.
elementos subjetivos, entonces, son aquellos que no son apreciables directamente por nuestros sentidos. Están Profesor, ahí puede ser el dolo y la culpa. Claro, a eso nos estamos refiriendo, ¿tá? Y vamos a ir todo desarrollando uno por uno, ¿tá? Entonces tenemos aquí elementos, dentro de los elementos objetivos, vamos a ver primero conducta, ¿ya? Vamos a ver conducta. Y hemos hablado en el establecimiento general. Conducta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si tenemos a la conducta, el tipo penal ya nos exige para su configuración qué es lo que debe realizar la persona, ¿no? Y hay una norma de trasfondo y la conducta nos detalla el tipo penal. Si es que es de naturaleza comisiva, entendida esta como una acción, o si es que es de naturaleza omisiva, ¿no? Entendida como una omisión. Nos vamos a la primera. Vamos a detallar la primera, ¿ya? Pero esas dos tenemos ahí. La primera, vamos a desarrollar la primera. Y estamos en primera refiriéndonos a la acción. Ya vamos a desarrollar todo lo concerniente a la acción. ¿Qué vendría a ser la acción? La acción está vinculada a la voluntad del ser humano, ¿no? ¿Qué implica? El desarrollo de una serie de actos dependientes de la voluntad. Yo tengo esa voluntad. Está vinculado entonces al comportamiento del ser humano. Debe ser vista como la acción, ¿no? En ese sentido, en la acción podemos identificar fases para la configuración objetiva de la conducta, ¿no? De la acción. Una fase interna y una fase externa, ¿no? La fase interna se desarrolla en el pensamiento del ser humano, ¿verdad? Es aquel que dice, ¿no? Quisiera hacer algo. Está solamente en la fase interna del ser humano, ¿no? Entonces, la acción, podemos, desde una perspectiva finalista, podemos dividirla en dos fases, ¿no? Una perspectiva finalista. Dos fases. La primera estaría la primera, una fase interna y otra externa, ¿no? Aquí tenemos entonces que analizar fases externas o fase interna. De acuerdo a esto podemos establecer. La fase interna se desarrolla en la parte del pensamiento del ser humano. El ser humano tiene esa posibilidad de imaginarse los comportamientos futuros que puede él desarrollar, ¿no? Esta etapa supone la determinación de una finalidad que busque la gente. Esta etapa supone también el pensamiento de qué es lo que podría utilizar o necesitaría para poder desarrollar una determinada conducta. Y supone la posibilidad de determinarse en hacerlo, ¿no? Si, por ejemplo, sabemos que tenemos un examen, yo podría, en la fase interna, podría pensar, tengo que estudiar durante 3 días, porque hay bastante que estudiar. Lo pienso. Para poder estudiar necesito el libro tal, las copias tales, necesito resaltador, necesito hacer diapositivas, y ya determinarme, el día tal empiezo a estudiar y lo hago, ¿ya? Esa es la fase interna. Solo todo está en la fase del pensamiento. Y la fase externa es ya desarrollar las conductas indispensables y necesarias para lograr en el plano fáctico lo que había pensado. Podemos tener esas dos fases, ¿ya?
las dos fases, ¿no? Desarrollo de la conducta, la acción, ¿no? La fase externa, entonces, es la concreción de lo que había pensado. Si pensé que necesito estudiar y pensé que necesito resaltador, necesito hojas para hacer borrador de diapositivas, entonces ir a comprar el borrador, ir a comprar las hojas, constituye la concreción del pensamiento en la fase interna. Y ya sentarme en un escritorio y hacer mis apuntes de los libros, eso implicaría la fase externa, ¿no? La concreción de lo que había pensado en mi interior. Hay que distinguir aquí que la acción sancionable en el ámbito del derecho penal es aquella que forma parte de la fase externa y no de la interna. Es decir, yo podría pensar en matar a alguien, pero se me quedó en el pensamiento. Y el pensamiento, entonces, en el derecho penal no es punible, no es represible, no es sancionable. Yo podría pensar cualquier cosa en contra de alguien, pero el derecho penal lo que es un derecho penal de acto, no es un derecho penal de imaginación, ¿no? El derecho penal de acto implica que se desarrolle una conducta que sea objetivamente palpable. Y eso implicaría que se encuentre en la fase externa, en una fase de concreción, en una fase verificable en el mundo real, ¿ya? Así que ustedes pueden soñar en matarme normal, no pasa nada. Yo sé que muchos quisieran matarme después del primer examen, pero eso no es delito, no es sancionable en el ámbito del derecho penal. Así que podemos pensar y nuestro pensamiento nos lleve hasta el infinito y más allá. Y eso no es sancionable en el derecho penal, no nos importa eso. ¿Está bien? No nos importa eso. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Que hay algunas circunstancias puntuales, que aunque estemos en una conducta apreciable en el mundo real, aún así no es sancionable o perseguida penalmente. También podemos entonces encontrar cuestiones en la fase externa que, aunque sean palpables, aunque sean visibles por nuestros sentidos, o percibibles por nuestros sentidos, no son consideradas dentro del derecho penal como sancionables. ¿Cómo hacer eso, profesor? Sí, aún viendo que están matando a una persona, no podría ser considerada como una conducta. Es decir, puede haber ausencia de acción en el derecho penal, ¿verdad? Sí hay causales de ausencia de acción, sí lo hay. Y vamos a especificar entonces que a lo que le interesa el derecho penal es la fase externa, ¿no? Concreción, realidad fáctica, conductas apreciables en la realidad. Fase externa. Pero hay que considerar externa la ausencia de acción. Debemos tener cuidado porque hay ausencia de acción. Qué difícil es esta materia. Como que nos habla de que nos interesa la fase externa y nos dice que aún suscitado una conducta en la fase externa, puede haber ausencia de acción, aunque lo vea. Sí, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a identificar entonces? Ese es el problemita que tenemos determinada fase externa, lo apreciable. Lo apreciable nos interesa.
Pero dice, hay ausencia de acción. Lamentablemente hay que aprender. ¿Cuándo hay ausencia de acción? Ya tenemos entonces que aprender cuándo hay ausencia de acción. Porque eso es lo que nos interesa. Acción, pero de la fase externa. Pero ojo, si es fase externa, es percibible. Pero ojo, no todo lo que percibas puede ser sancionado. Puede ser perseguido en el ámbito de derecho penal. Es como lo que siempre nos dicen, no todo lo que brilla es oro. No todo es apreciable en la fase externa y puede ser considerado como una acción perseguida penalmente. Porque hay figuras de ausencia de acción. Y vamos a plantear una. Primera, a ver, nos vamos al numeral 6 del artículo 20. ¿Quién me ayuda? A ver, García Espinosa. Yo, profe. Ya fue. Ok, Un profesor. ratito, Mauricio, ya, y después te llamo a ti. A ver, García Espinosa. Ya. Dice, el que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza. Vamos a plantearlo ahí, ¿no? ¿Qué nos dice ahí? Repíteme, por favor. Ok, dice, el que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos primero? Fuerza física. Y dice, el tercero, o naturaleza. ¿Es apreciable una fuerza física de tercero de naturaleza? Sí es apreciable. Entonces, no todo lo que puedo ver en el mundo real es considerado como una conducta perseguida penalmente. No. ¿Por qué? Porque hay fuerza física irresistible, dice, ¿no? ¿Sí, no? Fuerza irresistible. La fuerza irresistible es apreciable, sí es apreciable. Sí es apreciable. Y le vamos a poner unos ejemplos ahí para que se puedan entender. Cuando hay ausencia de acción, es decir, cuando una conducta no configura una acción pese a que esté en el mundo externo. Caramba, qué problema que nos ha planteado la materia. Pero hay que ir identificando, ¿ya? Primero, entonces, fuerza irresistible, sea de tercero o sea de la naturaleza. Y le vamos a plantear ahí. Profesor, ¿y cómo funciona eso? A ver, vamos a suponer que luego de que Bravo recibió los zapatos y se enteró que hubo un intercambio en el delivery y los tenía López, López es la más perjudicada, ¿ya? Porque le queda muy apretado. Pero Bravo, como que puede todavía de repente crecer y su pie todavía aumenta de tamaño y puede llegar a alcanzar los 38, ¿no? Y ella se lo guarda. Pero López está muy molesto. López dice, no puede ser justo eso. ¿Ya? Está muy molesto. Y López, vamos a suponer que López piensa y dice, cuando yo la vea a Olenka, le voy a dar un empujón de estos buenos para que se caiga usando los zapatos que me pertenecían, porque nunca me los quiso intercambiar. La Olenka se enamoró de esos zapatos. Y vamos a suponer que están ahí, retornamos a las aulas universitarias. Y Olenka
había escuchado por algún amigo de ustedes que Sandra había comentado incluso que le iba a dar un empujón a Olenka Bravo, ¿ya? La primera oportunidad que tenga le voy a dar un empujón a Olenka. Y vamos a suponer, regresamos a las aulas, y en ese supuesto, regreso de aula, la presencia de todos los compañeros, ¿no? Son ustedes como 60 compañeros en un aula, son bastantes. Y vamos a suponer que todos están ahí aglomerados. En el segundo piso son aulas muy pequeñas. No creo que entren ustedes, tienen que dividir la sección. Vamos a suponer que están ahí todos. Y como hay mucha presencia de personas, se aglomeran las personas y de pronto alguien por ahí empujó a otra persona. A un tercero fue empujado y esa persona choca con Sandra. Y Sandra, estando de espaldas, al recibir esa fuerza que no puede resistirla, choca con Olenka. Y Olenka cae del segundo piso hasta el primero. ¿Ya? Solamente para fines representativos académicos, ¿eh? Olenka. Y cae Olenka del segundo piso hacia el primero. Y todas las que escucharon diciendo, Sandra ya había dicho que la quería empujar. ¿Se apreció en el mundo real que la empujó? Sí, se apreció. ¿Se apreció en el mundo real que Olenka tuvo lesiones a consecuencia de la caída? Sí, se apreció. ¿Las lesiones son sancionadas en el derecho penal como delito? Sí, son sancionadas en el derecho penal. Y ahora, la pregunta es, aunque Sandra lo haya pensado en la fase interna, fase del pensamiento, y se haya exteriorizado o se haya apreciado en la fase externa, ¿hay acción? Pues una ausencia de acción configurada en la fuerza irresistible. Que Sandra no pudo oponerse a la fuerza que de forma imprevista por un tercero fue empujada y lamentablemente chocó con Olenka Bravo. Fuerza irresistible. La fuerza irresistible demarca ausencia de acción, aunque sea apreciada en el mundo externo. Y esta puede ser de un tercero, o puede ser también de la naturaleza, dice. Vamos a suponer que no fue un compañero, sino fue en ese momento un temblor. Y ustedes saben que de acuerdo a la magnitud o intensidad de ese temblor, incluso hay movimientos, ¿no? Movimientos de la Tierra. Y si estás en segundo piso, más todavía, ¿no? Vamos a suponer que como son anticíclicas, se mueve como si fuera una ola de mar. Y en ese movimiento sísmico, con ola de mar, Sandra sale lanzada por ese movimiento y choca con Olenka y Olenka cae. También ausencia de acción. ¿Por qué? Fue irresistible para Sandra la fuerza de la naturaleza y a consecuencia de ello tocó con Olenka y trajo consigo las lesiones. No hubo acción, aunque apreciada externamente, no hubo acción. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera. Segunda, vamos a ir a la segunda. Movimientos reflejos. 2. Movimientos reflejos. Otro supuesto apreciable en la realidad, pero no configurativo de una conducta
o de acción. Movimientos reflejos. Vamos a plantearlo aquí. ¿Cómo podríamos verificar esto? A ver, movimientos reflejos. Nos dice, los movimientos humanos que al surgir fuera de nuestra voluntad no pueden ser considerados como acciones. Es decir, están desvinculados de ojo, es inicial. La acción perseguida penalmente debe estar vinculada al comportamiento humano y comportamiento humano con voluntad para que sea sancionada penalmente. Tengo la fase interna, lo pensé, y luego me decido hacerlo. Tengo la voluntad de hacerlo. ¿Sí? En el supuesto anterior, Sandra lo pensó, pero voluntad nunca tuvo. Tuvo una fuerza sobre ella que sin voluntad causó lo que pensó, ¿no? O generó lo que pensó. El movimiento reflejo igual, no tiene esa voluntad. Pero, ¿en qué se parece o en qué se diferencia de la fuerza irresistible del tercero de la naturaleza? Que es un movimiento que no viene de tercero, o no es una fuerza de tercero de la naturaleza, sino es un movimiento que surge del mismo hombre o de la misma persona que genera la consecuencia en el mundo exterior que aparentemente es que configura el tipo, o que configura la acción que exige el tipo. Por ejemplo, ¿cómo así? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo así? Por ejemplo, a ver, si a una persona... vamos a suponer que uno de ustedes tenga ya una rencilla, ¿no? O ni siquiera nada de por medio. Pero alguno de ustedes esté en el aula y tratando de cargar su celular. Y lamentablemente, el celular tiene cables pelados, o el cargador del celular tiene cables pelados. Al momento de enchufar, sus dedos rozan con los cables pelados. Y en los cables pelados empieza ya pues el movimiento, ¿no? Movimiento de producto de la energía, producto de energía eléctrica. Y realiza por ese cortocircuito, realiza el movimiento, digamos. Y uno de sus compañeros se acerca con la intención de salvaguardar, de procurar seguridad. Pero vamos a suponer que esos movimientos son tan fuertes que le logra dar un puñete a esa persona que se acercó y le rompe el tabique. Hay movimiento en el mundo externo que configura una conducta lesión, sí, le rompió el tabique. Hay voluntad en esa conducta o en ese movimiento, no hay voluntad. Y si no hay voluntad, por doctrina del derecho penal, no hay conducta y no hay acción. Lo que hay es ausencia de conducta, ausencia de acción, a consecuencia de un movimiento reflejo. Este movimiento no versa sobre un tercero o sobre la naturaleza. No es irresistible, pero es también generado por el mismo cuerpo del ser humano y que configura la aparente exigencia conductual del tipo penal. Es un movimiento reflejo. Hay una fuerza, hay una fuerza en el primer supuesto irresistible, y aquí hay un sometimiento de la voluntad a algo externo que te domina. ¿Sí? En consecuencia, al eliminar la voluntad, no habría acción, ¿no? No habría conducta, no habría acción.
Otro supuesto, estados de inconsciencia. Tercer supuesto. Tercer supuesto, estados de inconsciencia. Tercer supuesto donde no hay, ¿ya? Estados de inconsciencia. ¿Qué tenemos en los estados de inconsciencia? La acción también es excluida cuando el agente realiza movimientos en un estado inconsciente, ¿no? Un estado inconsciente. Por ejemplo, yo les envío bastantes libros de derecho penal, les envío bastantes links para que repasen. Y les digo, vamos a tomarlo en 2 días. Les envío 50 libros que versen sobre la tipicidad. 50 libros que tengan más o menos 40 páginas cada libro. Serían 200, 40 páginas serían 5 por 4, 20, serían 2000 páginas que tienen que leer. ¿Ya? 2000 páginas en 2 días. Muchos de ustedes van a estar sometidos a una lectura extrema en estos 2 días. Lectura extrema. Sí, y eso sin considerar, ¿no? Estudiar. Eso van a estar sometidos a un cansancio extremo. Vamos a suponer que alguno de ustedes sufre de sonambulismo, sueña con el derecho penal y ya dice voy a descansar un ratito, pero de pronto se levanta a medianoche y empieza así como esa escena del Chavo del Ocho, donde sale Pico, creo, y otros personajes sufriendo, como Don Ramón, Pico, sufriendo de sonambulismo. Y ahí en esa escena de sonambulismo, vamos a suponer que creo que golpean ahí a doña Florinda golpea a don Ramón, creo, ¿no? Golpea a don Ramón y le causa una lesión. Esa conducta desarrollada en ese estado de inconsciencia lo desvincula de la voluntad al ser inconsciente. En consecuencia, no tendría vinculación con la configuración de la conducta que exige el tipo penal. Habría ausencia de conducta por estar sometido en un estado de inconsciencia. No hay acción, entonces. En el tercer supuesto, tampoco. Entonces, tiene que estar en comportamiento. Esto implicaría la voluntad. La fase externa, la fase interna en derecho penal no es sancionable. Puedes pensar lo que tú quieras, pero el pensamiento llevado a la exterioridad en la fase externa, concreto, objetivo y percibible, profesor, configura el tipo penal. ¿Sí? Salvo que existan o concurran los supuestos de ausencia de acción, en donde se verifica la ausencia de la voluntad por fuerza irresistible, por movimientos reflejos, por el estado de inconsciencia. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, hasta ahí nos quedamos. ¿Alguien me llamó? Profe, disculpe, ¿podría repetir lo último? Que es que se le entrecortó. ¿Qué es lo último? después de explicarnos el estado de inconsciencia, nos dijo por qué no era justificable. Sí, todos se desvinculan de la voluntad. Estar o concurrir a un estado de inconsciencia quiere decir que el hombre no está consciente de lo que está realizando. Existen circunstancias puntuales que nos llevan a un estado
desvinculado de la realidad. Es decir, la persona no puede apreciar el mundo real. ¿Qué es lo que hay en el mundo real? Porque está actuando bajo un estado de inconsciencia. No tiene conciencia de lo que está haciendo. ¿Ya? Y ahí tenemos embriaguez Una pregunta. letárgica. Tenemos el sonambulismo. Esos serían los casos concretos. Dime. ¿Y cuando una persona está drogada? ¿Qué? Cuando una persona está drogada, también está inconsciente. Embriaguez letárgica, sí. O esa una drogadicción que anula de forma completa la conciencia, sí. Pero ojo, ahí hay que advertir algo. Esa pregunta nos ayuda mucho, porque hay que advertir que hay también una figura denominada el lactio libera in causa, ¿ya? Pero eso lo vamos a explicar en la siguiente sesión. ¿Por qué? Porque yo podría decir, como el drogadicto dice que podría entrar al estado de inconsciencia. Entonces, me doy un toque para poder matar al profesor de Derecho Penal que me tiene cansado con estos exámenes feos. O me voy a tomar con el doctor de tal curso, y como ya estoy embriagado, ahí yo lo mato, porque como ya estoy inconsciente, voy a decir que estoy inconsciente. Eso tampoco es cierto. ¿Ya? O sea, no el decir que estoy en estado de drogadicción, de embriaguez, voy a decir que estoy en un estado de inconsciencia. No. Más si yo me someto a ese estado, o sea, yo me introduzco a ese estado para en ese estado ser consciente de causar el tipo penal. Eso no. Cuidado con eso también. Embriaguez letárgica, que estés nulo completamente, pero aún estando nulo, desarrollas una conducta desvinculada de tu voluntad, bueno, no es conducta, ¿no? Desarrollas movimientos de tu cuerpo desvinculados de tu conciencia. ¿Ya? Es un estado letárgico de interés, una circunstancia de drogadicción que te deja en una situación inconsciente. Eso hay que verificarlo. Porque si no, hablaríamos de un actio libera in causa. Eso lo explicamos después. Que los drogadictos cometen delitos y los ebrios habituales cometen delitos. ¿Está bien? ¿Me ayudas, por favor, Cruz, con la asistencia, ya? Ya, profesor. Voy a cerrar esta pizarra, ojalá que lo guarden. Ya, voy a proyectar. Empezamos, Cruz. Bravo, Chiroque. Presente. Campos. Campos Gamboa. Carrillo. Presente. Castillo. Presente. Cedillo. Presente. Córdoba. Presente. Cruz, presente, profesor. Dios. Presente. Esqueche. Presente. Estrada. Presente. Franco.
Franco Díaz. Hola. Franco Díaz. Listo. Seguimos. García Espinosa. Presente. García Serrano. García Serrano. No está. Seguimos. Guevara. Buenas noches, presente. Herrera. Presente. Jara. Presente. López. Presente. Manrique. Jara. Presente. Jara está. Presente, profesor. Ya. Enrique también, ¿no? Sí, Manrique sí Sí, está. sí, sí. Mendoza. Presente. Navarro.